Buenas tardes, mi nombre es Ashley Cordero Castillo, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y actualmente estoy cursando el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica. En este caso, el seminario se va a tratar sobre el COVID-19 y el síndrome inflamatorio multisistémico. Eh, el cronograma, ¿verdad? Que lo que vamos a hablar sería una breve introducción, unos factores de riesgo, la epidemiología, la fisiopatología de esta enfermedad, así como las manifestaciones clínicas, el método diagnóstico que tenemos y el tratamiento. En cuanto al síndrome inflamatorio multisistémico, vamos a ver una breve definición de ello, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y vamos a hablar sobre la prevención de esta enfermedad también. Como introducción, ¿verdad? Sabemos que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria que causó una pandemia, ¿verdad? Que causó estragos tanto en la parte de salud pública, también en la parte económica. Su nombre se le atribuye como referencia a los picos que tiene en su superficie, que son proyecciones de las proteínas de su cápsula y que dieron un aspecto parecido a una corona, de ahí su nombre. El coronavirus, ¿verdad? Se dio como el primer caso a finales de 2019. Se notifica a la Organización Mundial de la Salud. El primer caso se da en Wuhan, China, ¿verdad? Para el 2020, a principios, ¿verdad? Se reconoce que hay un nuevo coronavirus que causa un síndrome respiratorio agudo severo, con las siglas de SARS-CoV-2 y que es descrito, ¿verdad? En China en el año 2013 y se volvió como a presentar. En el 2020, ¿verdad? Como en marzo, es cuando la OMS declara alerta, se declara la pandemia y se refiere como una emergencia internacional de salud pública. Todos esos años estuvimos con medidas, ¿verdad? Para tratar de disminuir los casos, para tratar de disminuir las complicaciones. Y el fin de la pandemia se declara en el 2023. em, pero eso no quiere decir que se hayan quitado, ¿verdad? Sino que se disminuyó los casos y disminuyó las complicaciones debido también a la aplicación de la vacuna. En cuanto a la epidemiología, pues vamos a tener que en caso de los niños fueron menos casos graves de COVID-19 que en adultos, que fueron menos las hospitalizaciones, pero igualmente fue una enfermedad que tuvieron muchos millones de muertes, ¿verdad? A nivel mundial, pero se vio que mucho el niño fue menos que en los adultos. Aquí podemos ver datos, ¿verdad? De la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Cuenta el total de los casos en Costa Rica, pero también nos dice que cuántos casos hubo en niños. Acá podemos ver, se lo marqué en rojo, ¿verdad? Que fueron en niños 154.000 aproximadamente casos. Estos son datos del 2022. En cuanto a factores de riesgo, vamos a tener algunas comorbilidades que van a hacer que si un niño se infecte, ¿verdad? De COVID-19 y tenga alguna de esas, pueda complicarse y pueda tener un transcurso de gravedad más grave. Entonces, en un niño o niña menor de 2 años que tenga alguna cardiopatía, alguna neumopatía crónica como asma, también alguna malignidad como neoplasias, también diabetes mellitus tipo 1 con mal control, ¿verdad? Metabólico, también casos de desnutrición severa, enfermedades neuromusculares, inmunodeficiencias, también que vivan en hacinamientos con problemas sociales, muy raro, ¿verdad? Pero niños con hipertensión arterial o una insuficiencia renal crónica. Entonces, esto es como más como alertarnos, ¿verdad? Que si un niño tiene alguna de estas, tener cuidado con las complicaciones que se puedan llegar a presentar. En su fisiopatología, sabemos que la transmisión, ¿verdad? De persona a persona, ya sea por gotas, por aerosoles respiratorios,
por contacto directo con estructuras que estén infectadas. También una transmisión vertical y que el periodo de incubación va a ser de 2 a 14 días o menos, ¿verdad? Usualmente es de 5 días. Entonces, el coronavirus se va a clasificar en 4 grupos llamados alfa, beta, gamma y delta. Las especies que más infectan al ser humano, que se ha visto que infectan al ser humano, son 7. Se conoce que hay 2 de la familia alfa y 5 de la familia beta. Estos van a infectar, ¿verdad? Van a invadir las vías respiratorias, van a invadir el huésped, van a entrar a la célula mediante una función de membranas o endocitosis. Esto se da por medio del reconocimiento del receptor EK2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, por parte de una proteína que tiene el virus, que es la proteína S. Ahí dentro de la célula se va a comenzar a una replicación viral y vamos similares a otros virus. Y con los endosomas con el virus ya, ¿verdad? Van a ser liberados por exocitosis y esto va a ir comenzar a dañar a los demás órganos. Puede presentarse daños a nivel pulmonar más graves, llegando a una insuficiencia respiratoria, un fallo respiratorio. Puede afectar el riñón porque ahí también tenemos receptores de la angina convertidora, perdón, la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a tener receptores también ahí, en el pulmón, en el cerebro. Puedes provocarnos daños neurológicos. Y también se dice que entre la fisiopatología del COVID-19 hay una respuesta inmunológica que no está regulada. Hay una liberación anormal de diferentes em, células inflamatorias y células del sistema inmune. Les dije, ¿verdad?, que afectaba el pulmón y otros órganos, pero en este caso quiero ver lo que pasa más que todo en la parte del pulmón. Entonces, em, sabemos que se transmite por el aire, ¿verdad? Que llega, ¿verdad? Pasa por todas las vías respiratorias hasta llegar al pulmón. Ahí comienza, vamos a tener 3 fases. Entonces, una fase va a ser la infección de las vías respiratorias superiores, va a pasar a las vías respiratorias inferiores y posterior va a comenzar una inflamación pulmonar. Esta inflamación lo que va a hacer es activar el sistema inmune. Esta activación del sistema inmune, si podemos ver en la parte donde dice condición fisiológica, este sería un espacio alveolo pulmonar normal, y vamos a tener al otro lado la condición fisiopatológica, en la que lo que quiere dar a entender es que comienza a ver ese alveolo comienza a llenarse de exudados, de células muertas, de partículas de virus, entre otras células, ¿verdad? Y lo que va a hacer es disminuir el intercambio gaseoso o el espacio de intercambio gaseoso. Puede llegar a provocar una hipoxia, ¿verdad? Debido a esto, a esta acumulación, no sea un buen intercambio gaseoso, y puede llegar a provocar un síndrome respiratorio agudo grave, que puede ser desencadenado también o va a desencadenar una tormenta de citoquinas, trayendo más complicaciones para este paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿verdad? Podemos ver como manifestaciones o síntomas de un resfrío común, ¿verdad? Los niños tienen alguna particularidad que comienza como asintomáticos, o la mayoría son asintomáticos, pero igual pueden ser sintomáticos, ¿verdad? Entonces, este puede comenzar a presentar fiebre, presentar tos, fatiga, puede tener una pérdida de olfato o del gusto, puede presentar dolor de garganta, también dolor de cabeza, mialgias, puede presentar síntomas a nivel gastrointestinales como la diarrea, la pérdida de peso, también náuseas y vómitos, y manifestaciones menos frecuentes sería como el rash, la conjuntivitis, las sibilancias y el dolor torácico o artralgias. Ok, en cuanto al diagnóstico, primeramente debemos sospechar esta enfermedad, ¿verdad? Por una buena historia clínica y un buen examen físico, ¿verdad? Y después lo podemos confirmar con laboratorios.
están las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, también pruebas de antigénica de SARS-CoV-2 y también serologías. Otros que nos podemos tal vez sean de menos costo, como el hemograma completo, que nos puede ayudar a guiar en si es una patología viral, ¿verdad? Al comienzo de que nos presente, que este niño venga a nosotros, ¿verdad? Que tengamos la clínica y no sabemos si puede ser algo viral o algo bacteriano, podemos darnos una referencia con el hemograma. Eh, Podemos hacer pruebas de función hepática, pruebas de coagulación y procalcitonina. Pero en este caso, de tener dudas o que pensemos que este niño se nos está agravando. En imágenes, pues no se deben utilizar de rutina porque ya no es una, o sea, no es una modalidad diagnóstica de elección de primera línea. Puede estar indicado para evaluar la gravedad de la enfermedad o bien a descartar otros diagnósticos alternativos. En este caso se podría utilizar radiografía de tórax o un TAC. En cuanto al tratamiento, este tratamiento o el niño, ¿verdad? Con eso debe ser tratado, se debe individualizar y establecerse el tratamiento de acuerdo a los escenarios clínicos, es decir, que si es leve, que si es moderado, que si es severo. También la edad que tenga el paciente, el padecimiento actual o por qué venga, ¿verdad? Y también, muy importante, tener en cuenta las comorbilidades del paciente. La mayoría de los niños puede tratarse únicamente con un tratamiento sintomático, es decir, si tienen fiebre, podemos darle un antipirético como acetaminofén, analgésicos, ¿verdad? Como ibuprofeno o antitusivos, ¿verdad? Si presentan mucha tos. Otros que se han visto que nos ayudan, ¿verdad? A tratar de sacar al niño de este cuadro serían los corticosteroides, los antivirales, pero se han puesto mucho como en duda en que si se debe dar o no. También, bueno, oxigenaciones, depende cómo esté el paciente, y broncodilatadores en caso de complicaciones, ¿verdad? Siempre debemos decir al papá que tenga cuidado, ¿verdad? Si, por ejemplo, ahorita el paciente tiene un cuadro leve, tenemos que decir, ok, podemos tratarlo ambulatoriamente, pero decirle al papá, ok, estos signos de alarma, si él los presenta, debe de traerlo otra vez. ¿Como cuáles? Una respiración que sea dificultosa, dolor o presión persistente en el pecho, también un cambio en el estado mental o si el niño comienza a presentar apneas, signos de hipoxia, que el niño se esté poniendo cianótico, ¿verdad? Y también en niños más pequeños los quejidos o bien las retracciones. Eso ya nos alertarían de gravedad, ¿verdad? Y como resumen, entonces, vamos a tener tres formas. Si es un proceso leve, si es un proceso moderado, o bien si es un proceso ya grave. Entonces, sospechamos de algo leve, es decir, que el paciente está tolerando vía oral, no tiene dificultad respiratoria, una buena frecuencia cardíaca y respiratoria, y también una saturación que esté por arriba de 94, vamos a decir que esto es un cuadro leve. En este paciente, lo que podemos hacer es tomar muestras, por ejemplo, un aspirado nasal. Podemos darle medicamentos, los que dije anteriormente, ¿verdad? Que sean solo de soporte o para disminuir los síntomas. Y decirle al papá igual los signos de alarma. Si tenemos un cuadro moderado, podemos tener que tenga taquipnea, que tenga una saturación menor de 94 y que tenga taquicardia. A este paciente lo mejor es tenerlo en observación un tiempo, ¿verdad? Igual tomar la muestra, el aspirado nasal. eh, y los criterios de hospitalización sería si tiene episodios de apneas o episodios de cianosis, una dificultad de alimentación, dificultad respiratoria, alteración de la conciencia o bien algunos factores de riesgo como los que mencioné anteriormente. En el manejo intrahospitalario de estos pacientes, hay que mantenerlo bien hidratado, hay que ponerle oxígeno porque tiene una saturación menor a 94. Se puede hacer radiografía de tórax en caso de ser necesario y estudios complementarios, ¿verdad? En caso de ser necesarios también, como hemograma, función empática, hemocultivos, como para descartar también otras patologías.
En el caso de un niño que venga con un cuadro grave, es ese niño que tiene un mal estado general, que venga deshidratado, que venga irritable, ¿verdad? Con una saturación menor a 90 y que esté taquicárdico. Entonces, esto nos va a alertar de que es un cuadro ya más grave, ¿verdad? Entonces, este paciente lo que hay que hacer es una reanimación y estabilización del paciente. A ese paciente se ingresa, se pone una vía oral, se hidrata, se monitorea, se pone oxígeno también, que es importante ya por la saturación que está presentando. Podemos hacer hemograma, radiografía tórax en caso de no tener claro el diagnóstico. Igual la toma de muestra y vamos a revalorar, ¿verdad? En caso de que el niño esté costando mucho, se puede considerar también los corticosteroides o los broncohilatadores en caso, dependiendo del caso, ¿verdad? Y ahora con el síndrome inflamatorio multisistémico. Este síndrome se describió por primera vez en Europa, donde se identificó niños que previamente sanos con inflamación grave y características que pueden ser similares a la enfermedad de Kawasaki, que tuvieron o tienen en ese momento una infección por SARS-CoV-2. Entonces, se dice que el síndrome inflamatorio multisistémico es una complicación del COVID-19 y que se manifiesta en estos niños, ¿verdad? En el cual hay afectación de múltiples sistemas, que es su característica, por eso el nombre, y que es importante determinar los órganos que están afectados, la gravedad e iniciar tratamiento casi que de inmediato, ¿verdad? Para disminuir las complicaciones. Ok, en cuanto a la fisiopatología de este síndrome, pues se sigue estudiando los mecanismos fisiopatológicos, pero lo que se ha podido ver es que hay una infección, ¿verdad? Que puede ser asintomática o con síntomas leves, que puede activar macrófagos. Estos macrófagos, ¿verdad? Ser activados, eh, pues cuando hay algún antígeno, ¿verdad? En nuestro cuerpo y son similares a antígenos que ya hay ahí, ¿verdad? Son capturados por células presentadoras de antígenos y van a comenzar a hacer una reacción en cadena, ¿verdad? Van a comenzar a activar los linfocitos T. em, Estos van a alterar las citoquinas proinflamatorias, van a estimular algunos macrófagos, neutrófilos o monocitos. Esto lo que va a hacer es causar una inflamación o lo que se dice la tormenta de citoquinas, y lo que va a provocar el síndrome inflamatorio multisistémico. Es decir, que hay una respuesta exagerada del sistema inmune y esto va a llegar a provocar un daño en diferentes órganos. Por ejemplo, el sistema nervioso central, el gastrointestinal, también podemos tener complicaciones hematológicas, podemos tener daño en el sistema renal, también podemos presentar daño en el corazón, presentar algunas cardiopatías. Y esas serían las manifestaciones clínicas que podemos llegar a tener en este síndrome, perdón. Entonces, se ha dicho que hay fenotipos clínicos, ¿verdad? Que se han propuesto. Entonces, están los que presentan este síndrome de 2 a 6 semanas posterior a un proceso infeccioso por COVID-19 y que puede ir desde un cuadro febril, que es autolimitado, hasta aquellos niños, ¿verdad? Que van al otro extremo, que comienzan a presentar pues complicaciones o compromisos de otros sistemas, ¿verdad? Hasta presentar ya sea un compromiso hemodinámico, síntomas digestivos y que pueden llegar a comprometer la vida del paciente si no se trata pues de manera adecuada. Entonces, entre los fenotipos clínicos que tenemos está el asociado, perdón, el que no está asociado primeramente a enfermedad de Kawasaki o que no presenta síntomas de enfermedad de Kawasaki, que no tiene shock. Este sería los niños que van a presentar síntomas inespecíficos en los que igual predomina la fiebre, el rash
y compromiso gastrointestinal. Vamos a tener el segundo fenotipo, que sería este síndrome, pero con síntomas ya de enfermedad de Kawasaki, pero que no tienen shock aún, ¿verdad? Entonces sería un cuadro febril asociado a elementos o a síntomas de enfermedad de Kawasaki, es decir, la fiebre más otros dos, sin compromiso hemodinámico. Luego vamos a tener ya, se va como agravando, entonces sería ya con shock o miocarditis, entonces sería el paciente que llega a presentar síntomas de shock, puede presentar miocarditis, puede presentar clínica de enfermedad de Kawasaki o bien un compromiso gastrointestinal. Y por último, que sería el más grave, que pues sería el síndrome inflamatorio multisistémico, pero ya con un shock. Entonces sería el paciente que presenta una tormenta de citoquinas, una falla orgánica múltiple, que es lo que queremos evitar, también un síndrome de activación de macrófagos, y este fenotipo es la forma menos frecuente de presentación, por dicho. Entonces, hay criterios, ¿verdad?, para que nos podamos guiar en el diagnóstico de este síndrome, y varias organizaciones o varios centros, ¿verdad?, han dicho algunos de ellos. Está el de la Organización Mundial de la Salud, el del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, y también he visto que en los mayores artículos usaban el de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, que sería niños o personas o pacientes menores de 21 años con fiebre cuantificada a 38 grados, que es subjetiva, al menos de 24 horas de duración o más, que tenga una enfermedad severa con un compromiso que sea multisistémico, ya sea un compromiso cardíaco, un compromiso renal, compromiso hematológico, ¿verdad?, o neurológico, y que se evidencie la inflamación. Puede ser una PCR alterada, el fibrinógeno, la procalcitonina, también la interleucina 6, que ya sería como signos de inflamación, ¿verdad? Que no haya otra causa que pueda explicar estas manifestaciones clínicas, y que pues pueda incluir algunos pacientes con con criterios de enfermedad de Kawasaki. Ok, lo que traigo en un artículo es como un diagrama, ¿verdad?, que para mí yo lo veo que nos simplificaba mucho las cosas, que se nos divide por los fenotipos que lo mencioné anteriormente. Entonces, si tenemos un paciente que no presenta pues criterios de enfermedad de Kawasaki, podemos ver si es una inflamación, ¿verdad? Casi siempre va a ser una inflamación que no es grave, entonces podemos usar corticosteroides como metilprednisolona de 3 a 5 días, dependiendo del nivel de inflamación que tenga. Si es no grave, va a ser una dosis mínima y va a ir subiendo la dosis de acuerdo al nivel de inflamación que tenga este paciente. Si hay un electrocardiograma o troponina salen alteradas, este paciente lo que va a requerir es un ecocardiograma de manera urgente para ver si hay una miocarditis. Entonces, estos pacientes se evalúan la respuesta clínica que tenga y se reclasifica después de esto. En el fenotipo 2, que sería un fenotipo con enfermedad o con criterios de enfermedad de Kawasaki, pero sin shock, a este paciente lo que se le aplicaría sería inmunoglobulina intravenosa, 2 gramos por kilo. Se le aplicaría también metilprednisolona en caso de inflamación grave, y también anticoagulantes. En este caso se recomienda la aspirina de 30 a 50 miligramos por kilogramo al día, y este paciente se debe monitorizar y enviar exámenes cada de 24 a 48 horas para saber si hay una buena respuesta y hacer exámenes de control, o bien si no hay una buena respuesta y más bien hay una fiebre persistente o está avanzando hacia un shock. En este caso, si no hay una buena respuesta, lo que se hace es poner una segunda dosis de inmunoglobulina intravenosa y corticosteroide a ver si puede mejorar este paciente.
En el caso de que sea un paciente que ya sea grave con un shock o una miocarditis, ya sea con o sin fenotipo o sin criterio de Kawasaki, igual se te pondría una inmunoglobulina intravenosa de 2 gramos por kilo, un corticosteroide, en este caso la metilprednisolona, un anticoagulante, que en este caso se usaría la aspirina, y veamos a ver si responde bien, ¿verdad? También se le hace un ecocardiograma y un electrocardiograma cada 24 a 48 horas para ver cómo va avanzando. En el caso que este paciente pues no responda bien a los medicamentos que le pusimos, ¿verdad? Entonces sería aumentar la dosis de corticosteroides, pasar de una dosis de 10 miligramos por kilogramo al día a 30 miligramos por kilogramo al día y aplicar una segunda dosis de inmunoglobulina intravenosa. En cuanto al seguimiento y consideraciones, ¿verdad? Que debemos de tener en estos pacientes es que si usó corticosteroides, estos deben de pasar, por ejemplo, a la metilprednisolona debe pasar a prednisona, 1 miligramo por kilo por día, de 3 a 5 días, y después ir disminuyendo esa dosis hasta suspender. Si se usaron dosis altas de metilprednisolona, ya sea mayor a 10 miligramos por kilogramo al día, igual pasar a prednisona y ir disminuyendo escalonadamente, ¿verdad? Hasta por 5 días. En los pacientes que existe un mayor riesgo de rebote de esta enfermedad o una insuficiencia suprarrenal, se requiere una suspensión que vaya a ser lenta y progresiva y se traslape con hidrocortisona. En cuanto al ácido acetilsalicílico, en un fenotipo de Kawasaki, mantener unas dosis altas hasta 48 a 72 horas después, cuando el paciente esté febril, y luego dar una dosis de antiagregante plaquetaria de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día por 6 semanas. Y importante no usar aspirina o ácido acetilsalicílico en pacientes con unas plaquetas que sean menor a 80.000 por el riesgo o que tengan un riesgo de sangrado. Tenemos una condición que es el long COVID o el COVID prolongado, que esta es una enfermedad grave que puede provocar afecciones crónicas, que puede ser incómodo, ¿verdad? Para el paciente. Estos pueden incluir una gran gama de síntomas y afecciones que pueden durar semanas, meses o incluso años después de haber tenido COVID-19. Y este lo puede padecer cualquier persona que haya tenido pues, la infección o la enfermedad. La vacuna contra el COVID-19 se dice que es la mejor herramienta disponible para prevenir el COVID prolongado. Y acá en este cuadro tenemos los síntomas como más frecuentes, ¿verdad? Muchos de estos casos, el gran síntoma que se quejan las personas es la tos, también la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, son los más frecuentes. En cuanto a la prevención, eh, parece como que la gente se ha olvidado, pero igual como nosotros como profesionales de la salud debemos recordar el lavado de manos, previene, perdón, miles de enfermedades. También mantener el protocolo de tos y estornudo, importante. Evitar sitios de aglomeraciones, más si se encuentra enfermo, ¿verdad? Utilizar mascarillas para evitar contagios. Igual, si se encuentra enfermo, o si vamos a algún lugar, por ejemplo, cuando estamos en emergencias, que hay demasiado virus y todo, entonces, una manera de protegernos a nosotros y proteger al usuario. Acudir a los centros de salud, ¿verdad? Ya sea VAI, donde estén campañas de vacunación para así completar el esquema. Como se dije anteriormente, educar al paciente creo que debe ser la principal prevención de como nosotros, o la principal tarea de nosotros. Ok, en cuanto a las vacunas, que es uno de los principales formas de prevención, en la historia de la vacuna se comenzó desde 1984, cuando varios científicos vieron que al utilizar una enzima sintetizada de ARN para elaborar
un ARN mensajero, que este se había activo, ¿verdad? Después se fue avanzando en 1987, donde vieron que al mezclar ARN mensajero con gotitas de grasa, pues descubrieron que al agregar células humanas, esta mezcla absorbe el ARN mensajero y elaboran proteínas. En 1990, los investigadores prueban el ARN mensajero como tratamiento en ratas y como vacuna contra influenza y el cáncer en ratones. En el 2000 al 2005, pues varios investigadores comenzaron a estudiar tratamientos o vacunas del ARN mensajero y descubren que modificar el ARN mensajero sintético evita que el sistema inmunitario pues se vaya a sobreactivar. Entonces, en el 2019 y 2020 descubren que en China fue cuando se comenzó a dar esta pandemia, ¿verdad? Que les hablé también al principio. Entonces, en China se descubre un nuevo coronavirus que da por el síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2, que sería el SARS-CoV-2. Se comienzan a hacer muchos ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19, que actualmente son las que están, pues, se aplican, ¿verdad? En el 2021, la FDA, ¿verdad?, autoriza el uso de emergencia, ¿verdad?, de la vacuna Johnson la Pfizer, principalmente en el 2022, comienza a aplicarse la Moderna, la prueban, ¿verdad?, la FDA, hasta la actualidad, en el esquema que sale de vacunación de COVID-19, que se aplica a los niños a partir de los 6 meses en adelante, tenemos los dos esquemas, ya sea el esquema de vacunación por la vacuna monovalente, la Moderna, o bien por la Pfizer, ¿verdad? Esa sería la bibliografía y muchísimas gracias.